Iván IV Vasilievich. Conocido por la historia como Iván el Terrible, fue mucho más que un gobernante brutal. Su reinado marcó uno de los capítulos más oscuros de Rusia, donde la ambición y el miedo se entrelazaron para forjar el destino de una nación. En su ascenso al poder, Iván no solo consolidó un imperio, sino que desató un régimen de terror que sembró el caos en el corazón del pueblo ruso. El destino de Iván quedó sellado desde la infancia. Nació en 1530 en un ambiente de constante intriga y traiciones en la corte. A los 3 años, su padre, el gran príncipe Vasili III, murió, y solo 5 años después, su madre también falleció en circunstancias que siempre generaron sospechas. Huérfano y sin nadie que lo protegiera, Iván fue testigo de cómo los boyardos, la nobleza terrateniente rusa, se disputaban el control del país, mientras él era dejado a su suerte en el Kremlin. Los abusos físicos y emocionales que sufrió durante estos años lo marcaron profundamente, avivando un odio hacia la nobleza que más tarde sería una de las fuerzas motrices de su gobierno. A los 16 años, en 1547, Iván fue coronado como el primer zar de todas las Rusias, un título que no solo le otorgaba autoridad sobre el vasto territorio ruso, sino que también lo colocaba como el ungido de Dios, un elegido por la divinidad para gobernar con mano firme. Con esa ceremonia, Iván consolidó su poder marcando el inicio de una era en la que la grandeza de Rusia crecía a la par que la sombra de su crueldad. A pesar de la posterior reputación de su reinado, los primeros años de Iván se caracterizaron por un notable éxito militar. En 1552 conquistó el Kanato de Kazán, un estado tártaro que había sido una espina en el flanco de Rusia durante décadas. 2 años después, logró someter al Kanato de Astracán, consolidando el control sobre el Volga y extendiendo el dominio ruso hasta el mar Caspio. Estas campañas militares no solo expandieron las fronteras del país, sino que también permitieron a Iván consolidar su reputación como un líder capaz de grandes logros. Pero estas victorias iniciales contrastan drásticamente con el giro que tomó su reinado en los años siguientes. Mientras las fronteras de Rusia se ampliaban, la mente de su zar comenzaba a cerrarse, consumida por la paranoia y el miedo a perder todo lo que había conseguido. A mediados de su reinado, Iván introdujo uno de los sistemas más infames y brutales de la historia de Rusia, la oprichnina. En 1565, tras varios fracasos militares y políticos, y convencido de que los boyardos conspiraban contra él, decidió crear una élite dedicada exclusivamente a su servicio, los oprichniki. Vestidos de negro y montados en caballos oscuros, recorrían el país castigando a cualquiera que Iván considerara una amenaza para su poder. La oprichnina dividió el país en 2. Una parte estaba bajo control directo de Iván y sus hombres, y la otra seguía en manos de la nobleza tradicional. Esto no solo fragmentó el poder político, sino que permitió a Iván ejercer un dominio absoluto sobre vastas regiones. Con esta estructura, el zar desató una ola de terror sin precedentes. Los oprichniki no solo reprimían a los nobles, sino que también atacaban aldeas enteras, confiscando propiedades y ejecutando a quienes eran señalados como traidores, a menudo sin pruebas ni juicios. Uno de los episodios más atroces de esta era fue la masacre en Novgorod en 1570. Convencido de que los habitantes de esta ciudad planeaban sublevarse, Iván ordenó una brutal campaña de represión. Miles de personas fueron torturadas y asesinadas, y la ciudad, una de las más prósperas de Rusia, quedó devastada. Este evento marcó un punto de no retorno en el reinado de Iván, revelando hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener el control absoluto. Iván veía conspiraciones en todas partes, y cualquiera que se interpusiera en su camino podía ser señalado como traidor. Este declive mental culminó en uno de los eventos más trágicos de su vida personal: el asesinato de su propio hijo. En 1581, durante una acalorada discusión, Iván, presa de un arrebato de ira, golpeó a su hijo mayor, Iván Ivanovich, con su cetro, causándole una herida mortal. Este acto, además de destruir su legado familiar, dejó al país sin un heredero fuerte, lo que llevaría a una crisis dinástica tras la muerte del zar. Mientras Iván luchaba contra sus demonios internos, también enfrentaba enemigos externos.
A pesar de sus victorias iniciales, los conflictos prolongados con Suecia, Polonia y el Imperio Otomano llevaron a Rusia a una serie de derrotas humillantes. La Guerra Livonia, que comenzó en 1558 y se prolongó durante más de 2 décadas, fue un desastre. Rusia no solo logró consolidar su control sobre el mar Báltico, sino que también perdió territorios clave. Estas derrotas, junto a una devastación económica causada por la oprichnina, dejaron a Rusia en un estado de fragilidad. Al final de su reinado, Iván el Terrible había dejado un imperio agotado, tanto en términos materiales como morales. Iván murió en 1584 dejando tras de sí un legado ambiguo. Por un lado, es recordado como el zar que expandió las fronteras de Rusia y la transformó en un imperio con ambiciones europeas y asiáticas. Por otro, su brutalidad y paranoia sembraron el caos y el miedo en el corazón del país. Tras su muerte, Rusia entró en un periodo de tiempos turbulentos, una época de crisis dinástica y caos político que duraría hasta la llegada de la dinastía Romanov. El vacío de poder que dejó, combinado con el debilitamiento de la clase noble y la economía del país, sumió a Rusia en una era de inestabilidad que marcó el futuro de la nación. El apodo de Terrible no solo refleja su ferocidad, sino también la magnitud de su influencia, una influencia que transformó para siempre a Rusia. La figura de Iván el Terrible sigue siendo un enigma para la historia. Fue un líder que expandió y modernizó Rusia, pero también un tirano cuyo régimen de terror dejó cicatrices profundas. Su vida y reinado son un recordatorio de cómo el poder absoluto, cuando se combina con paranoia, puede llevar a la autodestrucción de un gobernante y su imperio. Suscríbete.